Gloria a Dios, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Con gozo, que no se le acabe la batería. Bueno, vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Amén. Un abrazo desde aquí para cada uno de mis hermanos. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 3. Mateo 3:1. Gloria a Dios. Te alabamos, Dios. Hoy vamos a hablar de un tema ¿verdad? El tema es confiesa tus pecados y sé libre. Y de otra manera, confesemos nuestros pecados y seamos libres. Así es. Amén. Mateo 3:1. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Ahí el último ejercicio, hermano. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios, por favor. Del 1 al 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, ilumínanos, Señor, para que podamos entender la importancia, Señor, de estar confesando nuestros pecados, de estar limpiando nuestra vida a diario, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, penetre a cada corazón, a cada mente, y haga, Señor, lo que tenga que hacer, Señor. Que esa semilla produzca ese fruto precioso para gloria tuya, Señor. Padre, Señor, tú sabes que sin ti no somos nada, Señor, y necesito, Señor, tu ayuda, Padre, porque es tu palabra, y sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, gloria a Dios. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad? Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, aunque se habla aquí en el Nuevo Testamento, pero el último libro, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, desde aquel entonces Dios no volvió a hablar a su pueblo por 400 años. Y a los 400 años aparece Juan el Bautista, otra vez se rompe ese silencio de 400 años. Y viene Juan el Bautista predicando un mensaje que dice: arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que toda Judea, ¿verdad? Y gente de los alrededores venía a Juan bautizándose. Pero cuando ellos venían a bautizarse hacían algo importante, y es que confesaban sus pecados, dice la palabra del Señor. O sea que la confesión es algo muy importante que tenemos que saber, y me gustaría profundizar en esto. ¿Qué es confesar? ¿Qué es confesar? Bueno, confesar es ponerse de acuerdo con alguien, en este caso es ponerse de acuerdo con Dios acerca de lo que Dios dice de algo. Cuando nosotros confesamos estamos diciendo: estoy de acuerdo contigo, Dios. Tú dices que esto es negro, yo digo que esto es negro. Tú dices que esto es blanco, yo digo que esto es blanco. Es de estar de acuerdo con Dios. Amén. Y el problema hoy en día que está pasando, usted ve que mucha gente, hay como un movimiento, y parece que ser cristiano en algunos lugares está de moda, ¿verdad? Todo el mundo es cristiano. Usted le pregunta: ¿tú eres cristiano? Sí. Dios te bendiga, te responden amén, ¿verdad? Pero el problema es que hay muchas iglesias que están llenas de personas que han venido a Cristo porque un predicador, ¿verdad?, le dice: ven a Cristo y ya no vas a tener más problemas, ven a Cristo y te va a bendecir, ven al Señor y te va a dar casa, carro, beca, ¿verdad? Entonces pues la gente como el niño cuando le dice: mira, el doctor, si dejas que yo te revise, yo te voy a dar esta golosina, pues. Entonces mucha gente está viniendo al Señor
por motivos equivocados, pero no porque haya una convicción de pecado en su vida. Amén. Wow. Y lo más tremendo, hermano, es que sin arrepentimiento no puede haber nuevo nacimiento. Así es. Si cualquiera de los que estamos aquí vinimos al Señor por otra razón, y no fue porque un día el Señor nos hizo mirar adentro de nuestro corazón y nos hizo sentir que somos pecadores, que merecíamos el castigo, ¿verdad? Y nosotros nos miramos a nosotros mismos delante de un Dios tan santo, ¿verdad? Y reconocimos nuestro pecado. Tenemos que comenzar de nuevo y revisar las bases de nuestra fe cristiana. Así es. Amén. Amén. Porque necesitamos esa convicción de que somos pecadores, de que no merecemos nada delante del Señor, de que no hay nada que podamos hacer para ser salvos por nosotros mismos. Amén. Entonces, y resulta que cuando viene Jesús también predicando, empieza a predicar, ¿verdad? En su año de popularidad, cuando Él comienza de lleno a predicar también, viene exactamente con el mismo mensaje: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Y esa es la base: arrepentimiento y confesión. ¿Qué es arrepentirse, hermanos? La palabra arrepentimiento viene del griego, que significa metanoia, y metanoia en el griego significa un cambio de mentalidad, un cambio de mente, que ya no pensamos. O sea, una persona va en camino hacia este lugar, y cuando viene esa luz y le muestra que por ese camino hay un gran abismo, ¿qué hace esa persona? Cambia su mente y dice: yo no puedo seguir en esta dirección, y da un giro de 90 grados y ahora sigue en dirección totalmente contraria. Eso es arrepentirse. Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. Se tiene que notar, hermanos. Amén. Y cuando nos arrepentimos, necesitamos ahora fe para caminar en la dirección de Dios. Así es. Amén. A lo que a Dios le agrada. Por eso Enoc caminaba con Dios, ¿verdad? En la misma dirección. O sea, para usted caminar con alguien, usted tiene que estar de acuerdo con esa persona. Y él tenía que estar de acuerdo en lo que Dios le llamaba malo. Para él era malo también. Nosotros no podemos caminar con Dios si nuestro caminar es un caminar que a Dios no le agrada, hermanos. No podemos caminar con el Señor. Así es. Tenemos que estar, ¿verdad?, en la luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él, dijo Juan. Y hay que tener cuidado, porque hay una diferencia entre ser reformado y ser regenerado, hermanos. Por ejemplo, hay gente que va, ¿verdad?, era borracho, tomaba mucho alcohol, y van a Alcohólicos Anónimos. Y puede que se reforme, puede que deje el trago y ya no toma más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, si era adúltero, sigue en el adulterio. Si le gustaba robar, sigue robando. Porque así es el ser humano. Por eso, o sea, está bien, y no estoy en contra de Alcohólicos Anónimos. Qué bueno que el que era borracho se regenere. Pero Jesús vino a hacer algo totalmente más profundo, hermanos. Porque Alcohólicos Anónimos corta una rama del árbol, pero Jesús vino a cambiar el árbol de raíz. Lo que está oculto, lo que está escondido, lo que está abajo, hermano. Gloria a Dios. Él vino a regenerarnos, o sea, a cambiar nuestro género, a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Cosa de que ya nosotros no disfrutamos las cosas que no le agradan a Dios. Cosa de que ahora nosotros nos deleitamos en lo que es agradable al Señor. Amén. Y eso se llama regeneración, ¿verdad? Un cambio de raíz, de lo más profundo. Amén. Ahora, hermanos, ¿a quién hay que confesar nuestros pecados? ¿Usted llama a un sacerdote para confesarle sus pecados? No hay que llamar a nadie, ¿verdad? ¿Al vecino? No, ¿verdad? ¿A quién se le confiesa? Vamos a ver en Salmo 51 a quién le confesó su pecado. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Salmo 51:1. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y oiga bien el versículo 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En esta ocasión, hermano, es cuando David había caído en adulterio con Betsabé y estaba grandemente arrepentido. ¿Y a quién se dirige a él pidiendo perdón? A Dios. ¿A quién había ofendido David, hermano? A Dios. Entonces, ¿a quién había que pedirle perdón? A Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Todo pecado que nosotros cometemos es primeramente contra Dios. Así es. Tenemos que tener eso en mente. Todo lo que hagamos, primeramente estamos ofendiendo al Señor. Por eso una vez un predicador decía: hermano, si usted tiene que predicar una palabra dura, predique. Y si la gente se ofende, pues que se ofenda. Ellos han vivido toda su vida ofendiendo a Dios también. Qué bueno que nos ofendamos también nosotros, hermano. Si hemos ofendido a Dios, ¿qué pasa si nosotros nos ofendemos entonces, hermano? Bendito sea el Señor. Entonces, el perdón también viene de Dios. Así es. Nadie más puede perdonar mi pecado, mi mancha, quitarla de mi alma, que la sangre de Jesucristo. Amén. Y por eso es que nosotros le pedimos y vamos directamente, no hay intermediario, hermanos. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el hombre, hermanos, solamente Él. Y en Hebreo, ¿verdad? Y también Pedro dijo que ahora somos hechos reyes y sacerdotes para el Señor. Ya no necesitamos a nadie. Dice: entrad confiadamente al trono de la gracia, para que consigas socorro y auxilio. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, primeramente hay que confesarle nuestros pecados a Dios, porque lo hemos ofendido a Él. Pero hay situaciones en que también tenemos que confesarle a otros. Pues no me malentiendan. Ya vamos para allá. ¿Cuándo tenemos que también confesar a otro un pecado, hermanos? ¿Verdad? Cuando nuestros pecados y nuestras faltas dañan a otras personas. Ejemplo, ¿verdad? Yo le robé a mi vecino. Yo grité, ofendí a una persona, la grité, la insulté, la ofendí, la menosprecié. Yo barrí mi terraza y le eché las hojas al vecino. Eso aquí no pasa, ¿verdad? Nadie hace eso. ¿Y por qué tenemos que también confesarle, hermano? Porque es que a veces somos muy orgullosos y no nos gusta pedir perdón. Entonces decimos: no, es que ya yo le pedí perdón a Dios y Dios me perdonó y eso con Dios conmigo. No, hermano. También es necesario pedir perdón a la persona que hemos ofendido, a la persona que hemos dañado, ¿verdad? Sabe que es de humano, todos los humanos nos equivocamos, pero solo los sabios piden perdón, hermano. Solo la gente humilde, solo la gente que reconoce su pecado, ¿verdad? Dice en Mateo 5, 23 y 24 que si traes una ofrenda a Dios y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Deja la ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano primero. Y a veces uno dice: no, yo vengo a adorar a Dios, es que yo vengo a alabar a Dios. No, dice Dios: ve donde tu hermano, saluda a tu hermano. ¿Por qué no te cae bien tu hermano? No me vengas a adorar y a alzar la mano. Primero con tu hermano. Así es. Y después puedes adorarme a mí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pídele perdón a tu hermano, cúmplele a tu hermano. Así es. Entonces tenemos que confesar a Dios y también pedir perdón a nuestro hermano. Tercer punto, hay que hacer restitución también, ¿verdad? ¿Qué es restituir? Tratar de enmendar un daño que uno ha hecho, hermanos. Para que en lo posible las cosas queden como estaban antes, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona pinta una pared que está en blanco, que no es de él, y le hace muchos dibujos, unos grafitis? Y después viene el dueño y me dice: ¿y tú por qué hiciste eso? Ay, yo me arrepiento, perdóname. ¿Qué le toca hacer a esa persona ahora?
Borrar y pintar para que le quede como antes, ¿verdad? En lo que más nosotros podamos hacer para que las cosas queden como antes, hay que hacerlo y restituir ese daño, ¿verdad? Por eso es que, bueno, muchas veces mi papá por eso siempre nos decía, no quiero que me le preste nada a nadie, use lo suyo, me decía, ¿sí? Pero no, con lo poquito que usted tiene ahí, eso es lo que va a usar, me decía. No le quiero que le preste nada a nadie de vecino, porque se le daña y se gana un problema. Entonces lo voy a tener yo que pagar nuevo, sabía. Entonces, ¿verdad? A veces cometemos falta y decimos perdón. Oye, hermano, perdóname, porque me llevé a tu esposa a vivir. Devuelve la esposa ajena, ¿verdad? Señor, perdóname el adulterio. Restituye la esposa ajena. Restituye el esposo que no es tuyo. Porque es que a veces, ¿verdad? Somos así. Señor, perdóname. Pero ¿dónde está la acción? Dice el Señor. ¿Dónde están los frutos? ¿Verdad? Hermano, te pagué menos de lo prometido. Quedamos en que te iba a pagar esto y te pagué menos. Eso estuvo mal. Aquí está, hermano. Aquí está. Te doy el dinero que te quedé debiendo. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, perdóname que te hice un mal trabajo. Hay que ir a volver a hacer el trabajo, hermano. Y hacerlo bien, con calidad, ¿verdad? Pero a veces nos pasamos nada más en perdón. Te presté ese libro, hermano. Ay, hermano, se me perdió el libro. Perdóname. No, hermano. Hay que hacer algo más. Hay que comprar ese libro. Y es que a veces nosotros, hermanos, con estas cosas entre los cristianos, son cosas, hermanos, que son pequeñas, pero que estamos fallando en estas cosas. Así es. Porque no estamos siendo justos y honestos, ¿verdad? Por eso el Landon a veces siempre me hace cosas, o le golpea a la bebé, o me hace, ¿verdad? Porque él es bien inquieto. Y siempre me dice, fue sin culpa. Y yo digo, no, sin culpa un día de esto vas a hacer un daño y se quedó sin culpa, le digo. Entonces tienes que ver, porque, mire, ¿sabe que en la ley hay algo hay delitos que se cometen con dolo? O sea, cuando yo lo quiero hacer, bueno, una persona mata a otra porque la quería matar. Pero hay delitos que son culposos, que la persona no quería hacerlo, pero lo hace sin culpa. Por ejemplo, atropella a una persona porque se distrajo, porque miró para otro lado, porque no iba pendiente. Y esos delitos sin culpa también se pagan, hermano. También se paga. Yo no me voy a presentar, ay, lo atropellé sin culpa, güey. ¿Qué me va a decir el juez? Usted tenía que ser más precavido. Y no podemos pasar toda la vida así. Por ahí como que pasa algo, ¿verdad? Bueno, ya me digo. Pero no podemos pasar toda la vida nada más. Fue sin culpa. Restituya el daño que hizo. Pague lo que perdió. El que presta, ¿verdad? Y bota algo viejo, paga nuevo, hermano. Ay, que eso estaba más viejo. Bueno, ¿para qué lo prestamos? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y a veces por eso dice entre hermanos, yo a los hermanos de la iglesia no le presto mi libro, no le presto mi CD, porque enseguida se tapan con el Señor. Hermana, ya el Señor me perdonó. Hermana, que ese hermano no tiene misericordia. Mire, hermano, por eso mi papá también siempre decía, si alguien le va a prestar dinero, mejor, si tiene, regálele lo que necesita. Regáleselo, porque eso es para problemas. Usted después le cobra, hermano, y el dinero que me dé, usted no tiene misericordia, hermano. El Señor lo reprenda. Aprendas a ser misericordioso. Oiga, hermano, y se ponen rabiosos si usted le cobra. Ahora resulta que usted es el injusto, el falto de misericordia. Y somos así a veces, hermano. Y no queremos dar la cara a nuestra responsabilidad. Entonces, ¿verdad? Para no pagar, se ponen rabiosos con el hermano y ya no le hablan. Y entonces dicen, ay, hermano, es que tengo una gran tribulación. Mire que ahora este hermano cobrándome el dinero, pero sufriendo aquí por la causa del Señor, hermano. Así dicen a veces, hermano. Cuando Pedro dijo, mira, si tú vas a sufrir, que no sea como ladrón, que no sea como malhechor,
Si vas a sufrir, que sea ni por entremeterte en lo ajeno, que sea por predicar la palabra del Señor, que sea por la causa de Cristo, pero que no sea, hermanos, que no pongamos al Señor, estoy padeciendo por el Señor. Estás padeciendo por tramposo, hermano, porque no te gusta pagar, no te gusta dar la cara y ser responsable. Yo me acuerdo de una historia de un hombre que una vez fue donde el pastor y le dijo: vea, pastor, tengo un gran dilema, cuénteme a ver. Es que no sé si una mujer es la mujer que Dios tiene para mí. Y le estoy orando a Dios que me muestre si esa mujer es la mujer que Dios tiene para mí. Le dice el pastor: ¿y tú tienes hijos con esa mujer? Sí, tengo 5 muchachos. Y el pastor le dijo: mira, mejor salte de aquí antes de que yo te agarre por el pelo. ¿Usted cree, hermano, con 5 hijos y está preguntando si esa mujer es la voluntad de Dios para él? ¡Qué irresponsabilidad, hermano! ¿Y qué más señal quiere? Que 5 muchachos, hermano. ¿Qué otra señal quiere que Dios le dé? Sí, ¿ves? Mire todo el daño que le ha hecho a la pobre mujer. Y ahora que si la mujer, que si se va a casar con ella. Responda por esos muchachos, responda por esa mujer. Tenga pantalones también para asumir la responsabilidad. Así hay padres que tienen hijos fuera del matrimonio. Y ay, es que yo era muy joven cuando esa muchacha ni la quería. Pues ya tuviste un hijo, tienes que responder por ese muchacho. Tienes que responder por esa muchacha, hermano. El día que estemos delante del Señor, Dios va a pedir cuenta por ese muchacho. Así es. Pudo ser la persona muy jovencita que es que yo andaba por ahí de loco, de picaflor. Pues los picaflores pagan también las consecuencias, hermano. Es que todo lo que uno hace en la vida tiene consecuencias. Por eso es que ahora que están jovencitos, mire bien lo que hace, hermano. Porque hay muchachos que ya cuando entonces a los 30 años ya no quieren trabajar porque el cheque es para pagar puro child support. Y entonces, ¿qué piensan, hermano? Ya a los 30 años están más enredados que plantas de esas enredaderas, porque cuando están jovencitos se ponen de aquí por acá, ¿verdad? Y después salen las consecuencias, hermano. Y hay que restituir, hay que pagar. Así es. Entonces, ¿verdad? Yo así conocí un hombre que decía: ese hijo no quería aceptar a su hijo. Y salen igualitico, salió algo que así pasa, ¿no? Cuando lo niegan que ese no es su hijo, más se parece, el Señor se lo manda igualito. Entonces él dijo que no, ese hijo yo no lo acepto, y no lo acepto porque esa mujer me emborrachó. Y yo se lo dije que yo no quería hijo. Hermano, qué irresponsabilidad. ¿Y quién lo mandó a emborracharse? Él no sabe que el alcohol, por eso dice la Biblia, ¿verdad? En Proverbios 31 le dice la mamá de Salomón que no hierre, porque los que toman alcohol y vino hierran, hermano, y hacen locuras. Y por eso la Biblia prohíbe, hermano. Ay, no, es que yo soy un tomador ocasional, así, de reuniones. Déjeme decirle que todos los borrachos comenzaron así, oye, de un traguito, porque el diablo es así. Y comenzó con la manito y el brazo se lo llevó. Entonces, Satanás te lo pone en un solo traguito, ocasionalmente. Y terminan adictos porque son sustancias adictivas. Así es. Y Satanás no suelta sus presos, hermano, a menos que Dios los liberte. Así es, amén. Entonces, ¿verdad? Tenemos, hermano, que ser más responsables y poner nuestra cara. Si lo hicimos mal, hombre, yo lo hice, te pido perdón, yo me equivoqué. Esto no estuvo bien lo que yo hice, ¿sabes? Pero entonces hay gente que se pone: ay, es que porque tú me buscaste, así como Adán. Es que la mujer que tú me diste, señores, por ella, por esa mujer es que yo no crezco en el evangelio, Señor. Por ese hombre es que yo no crezco en el evangelio. Si yo tuviera así una como la hermana Pachita, con esa sí creciera yo. No, hermano, todo está en uno. El que quiere crecer, crece, hermano. El que quiere crecer, avanza. Ay, porque Dios tiene poder, hermano. Usted ha visto esos arbolitos que crecen en una roca, hermano. En una roca y crecen. ¿Y quién dijo que usted no puede crecer?
con la leona de Santa Julia, con quien sea, hermano. Usted puede crecer, bendito sea el Señor. Usted puede avanzar. Dios ahí le está doblegando el carácter, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, así es. Y vamos a ver, hermano, que la Biblia habla de la restitución. Busque Ezequiel 33:15. Para que vea que Dios lo dice, hermano. Ezequiel 33:15. Amén. Amén. Dice así: si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá, y ciertamente no morirá. ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer? Restituir, devolver, andar por los caminos de la vida, o sea, por los caminos de justicia. Gloria a Dios. Amén. La regla de oro, lo que yo quiero que hagan conmigo, yo tengo que hacerlo con otros. Yo quiero que sean justos conmigo, que sean honestos, que me digan la verdad. Tengo que empezar a practicarlo. Gloria a Dios. Porque lo que yo siembro, eso es lo que voy a recoger. Jacob sembró engaño, ¿y qué le pasó? En la luna de miel, gato por liebre, hermano. Al día siguiente es que él pegó un grito, hermano. Recogiendo, hermano, su cosecha de engaño y de mentira. Y a veces somos así. Oye, pero ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué todos los negocios que hago? ¿Por qué siempre me engañan? ¿Y por qué como que el dinero no me alcanza? Hay que revisar estas acciones. Así es. Así es. Porque Dios no puede bendecir a una persona injusta, a una persona deshonesta, a una persona que vende, ven, te voy a vender este carro, y no le dicen el gran problema que tiene el carro, sino que se lo venden. Ese carro está buenecito, dale una vuelta, mira. Venden una casa y no dicen, ¿verdad?, los problemas, sino todo oculto, para engañar al prójimo, ¿verdad? A los pesos le ponen, ¿verdad?, algo para que se desnivele y a favor de él, o sea, todo. Dios no puede bendecir a una persona así. Dios no nos va a bendecir. Yo estaba leyendo algo de un judío y él decía cómo Dios lo había prosperado a él. Y él decía que él se interesaba por siempre, él tenía un negocio y que todos los negocios que él colocaba prosperaban. Y él decía que uno de sus secretos era que él trataba de tratar a la gente como él quería que lo trataran a él si él fuera un cliente. Así es. Que él no le daba a la gente, él le daba a la gente productos de calidad, le daba lo mejor a las personas. Que él, ¿verdad? No, ya después de que le compraban, él vendía pasajes a él y todo eso, que después que le compraban, si tenían problemas, él atendía los problemas y prestaba atención a los problemas de sus clientes. Él se preocupaba por pagarle el salario correcto a sus empleados. Y dice que de esta manera Dios lo bendice. ¿Sabe qué? A veces uno piensa que uno va a prosperar más engañando a la gente, que va a prosperar más haciendo maldad, y resulta que no. Dios atranca la bendición, hermano. Así es. Dios cierra la bendición y tenemos que poner nuestra confianza en Dios, que aunque tengamos poquito, con esfuerzo, si somos honestos y si perseveramos y si buscamos el bien de nuestro prójimo, Dios va a prosperar ese negocio. Amén. Dios va a prosperar tu empresa. Bien. Dios te va a bendecir, pero Dios quiere que seamos honestos, justos, transparentes, hermanos, que no demos mal testimonio allá a los que están afuera. Así es. Que no siga diciendo la gente, con cristianos no hago negocio. Siga diciendo la gente, a cristianos no le arriendo casa. Eso nos tiene que dar vergüenza, hermano. Porque nosotros somos llamados a ser la luz de la tierra, hermano. Amén. La sal de la tierra, hermanos. Y la luz, ¿cómo se muestra? Por las obras que nosotros hacemos, hermanos. No hay otra manera, hermanos. Usted y yo somos libros abiertos ante muchos testigos que nos observan. Así es. Amén. Y tenemos que aprender a ser personas confiables, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Arrepentimiento, ¿verdad? Y restitución. Uno de los hombres que más me impacta cuando Jesús predicaba fue aquel Zaqueo, hermano, que se montaba en el palo porque no alcanzaba a ver a Jesús.
Y Jesús le dijo: Zaqueo, bájate esta noche, este día yo voy a cenar contigo en tu casa, es necesario. Amén. Hermano, y Zaqueo, un publicano, como decía Esli cuando predicaba, un publicano. ¿Qué hacían los publicanos? Eran ávaros, hermano. Roma le ponía una cuota, le decía: cobra los impuestos. A mí, le decían los romanos, a nosotros nos tiene que dar esta cuota. Si cobras mucho más, esos problemas tuyos, te puedes quedar con el resto. Y ellos a su propio pueblo lo estafaban, iban a las casas: dame, el impuesto es tanto, y le agregaban muchísimo más a la suma. Que no tienes, te llevo preso, me llevo a tu hijo de esclavo. Y no tenían misericordia con sus propios hermanos. Por eso eran aborrecibles, detestables dentro de los israelitas. Decían que eran las ratas de la sociedad, que eran lo peor, los odiaban, hermano. Y pues ellos se lo habían buscado en cierta manera. Pero cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, hermanos, ese hombre sí se convirtió de verdad. Ese hombre sí tuvo un arrepentimiento y una regeneración y un nuevo nacimiento. Porque ese hombre le dijo a Jesús, le dijo: ¿sabes qué? A los pobres le voy a dar la mitad de lo que yo tengo. Y a todo el que yo le he robado se lo voy a devolver. Y no solo se lo voy a devolver, 4 veces más se lo voy a dar, hermano. Esa es la persona que tiene un nuevo nacimiento. Hubo un cambio en ese hombre. La avaricia se le fue, hermano. El deseo ese por el dinero, hermano, por tener más y acumular, se le quitó. Ese es el arrepentimiento. Iba en una dirección y volvió ahora en la dirección correcta, hacia Jesús. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice en 1 de Juan 1:9? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer también en Isaías 55:7. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Isaías 55:7. Este versículo me encanta, hermano. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y oiga esto: y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Amén. ¿Cuántos están contentos con un Dios así, hermano? Que dice que es amplio. Solo vuélvase a Jehová. Es amplio en perdonar, hermano. Eso es maravilloso de nuestro Dios. Señor, amén. Pero Dios quiere, hermano, que de verdad estemos arrepentidos de nuestro pecado. Que de verdad nos duela, hermanos. Cuando Pedro negó al Señor, lloró amargamente. Él le dolió cuando vio esos ojos, cuando él lo acababa de negar y traían a Jesús de allá adentro de golpearlo. Esos ojos penetraron en él y él lloró amargamente, porque había negado a su amigo, había negado, ¿verdad?, a su Dios, ¿verdad? Judas se ahorcó mejor, porque que iba a creer él que Jesús lo iba a perdonar, si nunca creyó en él como Dios. Judas solo tenía remordimiento, pero no hubo arrepentimiento, hermanos. Y ahora, ¿cuáles son los resultados de confesar? ¿Qué pasa cuando yo le confieso mis pecados a Dios? Cuando pues hay cosas que ya no se pueden restituir, ¿verdad? Pero en las que yo pueda, bueno, yo trato de restituir, ¿verdad? Eso, ¿qué pasa cuando confesamos nuestro pecado a Dios? Vamos a Salmo 32. Salmo 32. Gloria a Dios. Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mire lo que dice el 5:
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, yo estoy viendo aquí un hombre que sintió un gran alivio cuando confesó sus pecados, ¿verdad? Porque, hermano, el pecado crea en nosotros una carga. El pecado, cuando no lo hemos confesado, crea un peso. Y dice la palabra del Señor que no hay paz para el impío. Y dice, ¿verdad? Cuando nosotros callamos, encubrimos, tenemos un pecado ahí que hemos escondido por mucho tiempo y que no lo hemos confesado y lo estamos practicando, empieza a haber una sequía espiritual dentro de nosotros. Ya no sentimos la presencia del Señor. Ya los servicios no tienen sabor. Como que no sentimos el gozo de Dios dentro de nosotros, hermano. Y dice que él se sentía envejecido, se sentía seco, se sentía enfermo, porque el pecado muchas veces trae enfermedad también a nosotros. Y por eso, hermano, es que usted ve que los psiquiatras están pero repletos de gente, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Porque usted ve qué es lo que pasa, que la gente tiene tecnología, tiene carro, viven bien, pero no tienen paz, hermano. No pueden dormir, tienen pesadillas, están siempre temerosos, porque huye el impío sin que nadie lo esté persiguiendo, hermano. Todo policía que ve, él huye porque cree que el policía lo viene a buscar a él. Y el policía ni lo ha visto, hermano. Pero es feo andar así por la vida, hermano. Huyendo, sientes perseguido. Y ahí, hermano, tanto pecado acumulado empieza a volver a la gente esquizofrénica, que significa una mente dividida, hermanos, ¿verdad? Porque el pecado, hermano, afecta aún la capacidad de razonar bien, de pensar bien. Un muchacho que cae en pecado ya no puede escoger bien quién va a ser su verdadera esposa, quién es la mujer de Dios. No puede pensarlo, porque el pecado empieza a afectarnos mentalmente, hermanos, ¿verdad? Y ahí la persona se comienza a poner frenética, lunática, bipolares. Todas estas enfermedades de los últimos siglos es espiritual, hermanos. Es el pecado, las cadenas de maldad. El hombre y la mujer no los puede soportar. Hay gente que eso están hablando allá, están hablando mal de mí, seguro. Hay unos que pasan así escondidos detrás de la puerta para ver que hablan de él, para ver si hablan de él, estoy listo para pelear. ¿Qué dicen de mí? Estabas hablando de mí. Ese me miró mal, yo lo vi como la pobre hermana ni ha mirado para allá. Ya te están diciendo que te miró mal. Son problemas aquí, hermanos, mentales, trastornos, conflictos, ¿verdad? Y nos vuelve problemáticos, conflictivos. No nos dejan disfrutar con la familia, con la esposa. No confían ni en la abuelita, ni en la mamá, ni en el perro. Todo el mundo piensa que le va a robar, que le van a hacer. Ay, Señor. Carga de pecado en nuestro corazón, hermanos. ¿Y sabe por qué? Por la carga del pecado. ¿Qué pasa si una mujer a su cartera, verdad, bien bonita, de Michael Kors, así lo dije bien, Michael Kors, le viene y le pone un poco de piedras grandotas al bolso? Piedras, martillos, ladrillos. ¿Qué va a pasar con ese bolso? Se va a rajar, se va a partir. Ese bolso no fue diseñado para eso. Ese bolso fue diseñado para cosas delicadas, para su chequera esa de allá, ¿verdad? Para su dinero, los millones que tiene allá en el banco, para cosas así. Y hermano, igualmente, ¿verdad? Si un pez, ¿qué le pasa a un pez si lo sacan del agua y lo ponen en la tierra? Se ahoga. ¿Qué le pasa a un pájaro si lo quitan de la tierra y lo meten en el agua que viva? Se ahoga, hermanos. ¿Y qué nos pasa a nosotros, los seres humanos? Dios nos creó con un propósito. ¿Cuál fue el propósito con el que Dios nos creó? Adorar a Dios, vivir para Dios, vivir en santidad, buscar su presencia, hermano. Vamos, Dios. El mundo no puede entender eso.
minifalda y como una licuadora. Mentiras de Satanás. El hombre tiene que andar así bien musculoso y así con las piernecitas flaquitas y así, ¿verdad? Y ser, como dicen, el papichulo de Sacramento. Eso no le va a traer felicidad, hermano. Eso es momentáneo. Usted fue creado para alabar a Dios. Si alguien, ¿verdad? Si este micrófono, yo quiero saber para qué se usa, yo le tengo que preguntar al que lo hizo, ¿para qué tú hiciste ese micrófono? Y me va a decir, para hablar por él, para expandir el sonido. Y si usted quiere saber para qué usted fue creado, pregúntele al Señor para qué usted fue creado. Usted fue creado para adorarle, para alabarle, para bendecirle, para andar en sus caminos. Y por eso la gente anda en ansiedad, en depresión. Pero ¿qué es lo que me pasa? Los de Hollywood tienen millones y se suicidan y están en depresión. Usted los ve que salen muy felices en la televisión y bailan y cantan. ¡Mentiras! Vacíos por dentro. Vacíos, hermano. Vaya, ojalá y usted los viera en su casa ya llorando, tristes, deprimidos, se sienten solos. Ellos a veces, ¿verdad? Solo son felices cuando están ahí los aplausos de la gente, pero cuando llegan a la casa se sienten miserables, sienten que nadie los ama, que todo el que se acerca a ellos es con el propósito de quitarle, es con el propósito de aprovecharle, pero no conocen el amor sincero que usted y yo tenemos en esta noche, el amor de Cristo. El amor que ama al más vil pecador, con un amor sincero, con un amor puro, que hasta la muerte de cruz fue nuestro Señor, hermano. Y tenemos que creerle a nuestro Dios. Y por eso la gente, usted la ve, ¿verdad? Que se salen del trabajo y hay un ratico con el cigarrillo, hermano. Están desesperados. No pueden vivir sin el alcohol. Así es. Ay, llegan a la casa y sírveme la copa porque... No quieren vivir en la realidad del mundo. Quieren escapar de la realidad. Pero usted y yo no necesitamos ningún adictivo ni tranquilizante. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos asiste, el Consolador, el Paracleto divino. Ese lo tenemos usted y yo. Y la gente va donde el psiquiatra y ¿qué le da el psiquiatra, hermano? Hermanos, le aconsejo, nunca tome productos psiquiátricos. Eso lo que hace tener es a la gente así bobas. Drogados, hermanos. Son drogas. Y la gente se vuelve drogadicto. Ya la gente no puede vivir sin esas drogas, hermano. Tienen que pasar todo el tiempo porque medio otra vez vuelven a la realidad. Dame mi droga otra vez. Y yo recuerdo una vez un hermano que dijo, bueno, tengo un testimonio. Le dijeron, a ver, hermano, ¿cuál es el testimonio? No, yo antes estaba sumido en una depresión, hermano. Pero fui donde el psiquiatra y me dio pastillas y Cristo me sanó, ahora ya no tengo depresión. ¿Cuál es ese testimonio, hermano? Ahora lo volvieron drogadicto. No, hermano, aquí la sangre de Cristo te quita toda depresión, te quita toda tristeza, te quita todo temor, hermano. Te quita toda zozobra, hermano. Hay una gente que está cautiva por el miedo, cautiva por el temor. La sangre de Cristo rompe con esas cadenas, hermano. Gloria a Dios. Yes. Pero necesitamos venir ante el Señor. Hay un mundo allá, hermano, que no conoce esta verdad. Y ellos darían el dinero que fuera por ser libre, por tener paz, Así es. por tener tranquilidad, por dormir, por comerse, hermano, unos frijolitos, lo que sea, pero en paz. Eso el dinero no lo da. Así es. Y usted dice, ay, si yo tuviera esos banquetes que veo, hermano, mentira. Hay gente que tiene todo eso y no lo disfruta. Y a usted Dios le permite disfrutarlo y lo siente delicioso. Gloria a Dios. Y allí con sus hijitos, y allí denle gloria al Señor. Si tenemos techo y abrigo, estemos contentos con esto, hermanos. No espere el día de mañana para ser feliz. Cuando compre la camioneta último modelo, cuando tenga el trabajo, ahora sea feliz. Y yo, hermano, pues quiero dejarlo hasta aquí. Tenía cosas más, pero tal vez en una próxima oportunidad.
Pero es importante, hermanos, confesar nuestros pecados. Amén. Si nosotros nos sentimos sin paz, como amargados, aburridos, ay, Señor, ilumíname. A mí me pasa, hermano, porque el Espíritu Santo toca y el silbato. Estás mal, con la paz se va. Señor, muéstrame, redargúyeme y convénceme de mi pecado. ¿Qué es lo que me pasa? Que yo ando así como alterado, como alterada, gritón, gritona, como peleonero, como que estoy así, que tiro mi sábana para ver quién me la pisa, para seguida, ¿verdad? Así, buscando pelea. Hay gente así, hermano, hay gente que le encanta. Desde que amanece, quieren buscar la pelea. Voy a hacerle esto para ver si me responde, para ir a caerle enseguida. No, hermano, levántese con la paz del Señor. Busca su reino y su justicia. Y si tú eres el contrario, que te están buscando la pelea, cállense, que quieren es que tú respondas para caerte. Haga guerra espiritual por debajo. Te reprendo, Satanás, suéltala en el nombre de Jesús. Y usted ve que esa mujer se va poniendo así bajita, hermano. Pero si empieza a responderle también, hasta ahí llegó. Se formó desde temprano, bendito sea el Señor. A veces hay que dejar a ese hombre que gane, a esa mujer que piense ahí, hermano, ¿verdad? Y reprende a ese demonio. No a ella, al demonio, ¿verdad? Que está por ahí molestando. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos has dejado, Señor, ver el significado, Padre, de lo que es cada día confesarnos delante de ti. Señor, si hay algún pecado que nos está estorbando, si hay algo que hemos guardado y practicado y no lo hemos confesado y dejado, Señor, ayúdanos a dejarlo, Señor. Lávanos con tu sangre de nuestra maldad, límpianos de nuestros pecados, Señor. Padre, llévate y rompe toda cadena de amargura, de resentimiento, de odio, de injusticia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas de paz, a ser personas apacibles, Señor, a ser personas amorosas, a ser personas justas, Señor, que podamos mostrar a este mundo la luz de Cristo. Seamos cristianos confiables, transparentes, honestos, Señor, responsables, Padre. Ayúdanos, Señor, antes de actuar, a mirar nuestras obras, Señor, para que no tengan consecuencias Señor, que nos estorben en un futuro. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Guíanos a toda verdad, Señor. Reprendemos todo espíritu de temor, reprendemos todo espíritu de ansiedad, reprendemos todo espíritu de insomnio contra el pueblo de Cristo. Todo espíritu de tormento lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.